Buenas noches, José. Genial, buenas noches. Bien, bienvenidos con todos. Bien, Bienvenido, comencemos Luis. sin más preámbulos, porque el tiempo apremia y tenemos aquí a un invitado especial que ya muchos de ustedes lo conocen. Bueno, vamos a ver la clase 9, que es la parte 3, ¿no? De dimensionamiento, selección de inversores variadores, que también se escucha que son variables solares, controladores solares, tienen diferentes nombres, pero sabemos que toda la tecnología viene con inversión y viene con variadores, ¿no? Dentro del mismo equipo. Bien, tenemos una invitación, tenemos un invitado especial, el ingeniero Matías Ayerza, que es el gerente de ventas internacional de Nastec y también especialista en los equipos, obviamente. Y bueno, tenemos ese grato placer de tenerlos acá con nosotros. Ya vamos a tenerlo en breve para que compartamos gran parte de esos conocimientos que tiene Nastec y que tiene Matías también dentro de todo el portafolio de productos de Nastec. Bien, ya hemos visto estas clases. Vamos ahora por acá en la última clase que es casos de aplicaciones reales de inversores variadores, donde vamos a cerrar esta parte de los inversores variadores y variables solares, ¿no? No, ya nos quedan solamente 3 sesiones, que son las siguientes: el próximo jueves 29, luego el próximo jueves 5 de septiembre, ya comenzamos ese mes de septiembre y cerramos entonces el 12 de septiembre tentativamente. Muy bien, este es el sistema de evaluación que ya estamos claro, igualmente lo muestro para que estén presentes. Recuerden que Eh, les comenté que es muy importante que veamos cómo lo que van a presentar, su trabajo, ¿no? Oral y escrito, y la presentación de esto en la última sesión, para que completen el sistema de evaluación y bueno, puedan tener entonces el certificado completamente, ¿no? Muy bien, recuerden también van a pasarle el enlace creo que una vez que se están entrando ya se registran. Tengo entendido así, equipo marketing, Henry y Giorgio, sí, ¿no? Sí, José. Sí, perfecto. Entonces, en la clase 8 vimos esta parte, hicimos la introducción de lo que es el dimensionamiento y la selección, utilizamos algunos métodos de cálculos, directo e indirecto, el cálculo de paneles, ¿ok? En función a todas las especificaciones técnicas de los equipos, y vimos la parte de configuración de los mismos. Esto fue en la clase número 8, la clase pasada. La clase 9 viene en esta última parte, que es los puntos 8, 9 y 10, que vamos a cerrar con un poco más, con aspectos más detallados, especializados del dimensionamiento y la selección de equipos. Y vamos a presentar algunos casos de éxito, tanto en Perú como también fuera del Perú. Y presentación de algunos requerimientos reales que tengan ustedes, los participantes, lo podemos trabajar. Si lo tienen allí, lo podemos trabajar, hacemos la selección del equipo aquí de manera real, ¿no? Un requerimiento real. Muy bien, vamos a hacer la recapitulación rápidamente. Vimos que hay 6 modelos del MIDA, y les comentaba que una de las novedades que nos trae Nastec es que vienen con IP66 en estos nuevos modelos, y hay tres modelos nuevos, que es el MIDA Solar 209, 212 y 218, que nos llevan entonces a poder trabajar hasta 5 HP en trifásico y 3 HP en monofásico. Siempre sabemos que es para 220, el voltaje 220, es muy importante tenerlo en cuenta. Sabemos que tiene este circuito interno que lo trabaja haciéndolo más eficiente para incrementar la tensión de los paneles, ahorrando campo solar, y tiene toda la parte de control con sus salidas configurables, las analógicas digitales, y todo el protocolo de comunicación Mosbus y BACnet, ¿no? Que BACnet es un protocolo nuevo que como también como novedad se está, se está entrando para este año 2024. A ver, me acuerdo esto acá, un segundo. Bien, tenemos toda la parte de monitoreo y control remoto a través de Bluetooth o Wi-Fi GSM si utilizamos la tarjeta o la placa IoT, ¿no? La placa de conexión. Luego vimos los 17 modelos que hay en el Vasco Solar, que también
Sabemos que vienen unos con versión multipower, otros que vienen sin multipower, y que hay una serie que lo permiten, ¿no? De acuerdo al requerimiento de los usuarios finales. O sea, si el cliente no requiere una, una, una fuente de alimentación AC adicional, entonces eh, directamente se puede hacer sin multipower, ¿no? Obviamente el costo del equipo es un poco más cómodo, eh, pero si requiere una entrada C, ya tiene que ser una opción multipower. Vimos que ya estos equipos tienen otro rango de DC, a diferencia del MIDA, que el MIDA tiene de 90 a 400 voltios DC. Aquí ya para el modelo 212, que es modelo de 3 HP, viene con 160 a 650 voltajes DC. Los restos modelos sí vienen entre 120 y 850 voltajes DC. Y vimos que en las fichas técnicas también se hace el voltaje recomendado para que tengamos un 100% de, de potencia que requiere el motor de la electrobomba. Sus protecciones IP ya están bien definidas por cada modelo, por cada grupo de modelos, dependiendo también los tamaños y varían los pesos también. Y el equipo más pesado es de 80 kilos. Sabemos que todo esto de Vasco Solar, estos equipos de Vasco Solar son para motores trifásicos, dependiendo del voltaje en cada uno de los diferentes modelos. Podemos alcanzar inclusive rangos de voltaje AC y eso es bien interesante y nos marca diferencia. Les digo, con otros equipos que a veces vienen establecidos en estos voltajes 220, 380, 440. Nosotros tenemos un rango hasta 460 que lo podemos trabajar bien. Y mencionamos la versión híbrida, que también es una novedad en el portafolio de Naster, que lo tenemos hasta ahora, en este momento, a partir de 10 HP hasta 180 HP, en la versión híbrida totalmente, ¿no? Que es una solución también que obviamente tiene que haber una entrada C y que puede entonces hacer una mezcla al mismo tiempo, o sea, puede aceptar al mismo tiempo tanto energía solar como la energía en AC, ¿no? Y bueno, viene todo igualmente con las entradas, la parte de control y la parte de monitoreo y control remoto. Eso lo vimos bien detallado, vimos también la ficha técnica, esta es una lámina de resumen y aquí se agrega que hay un aplicativo que luce de esta manera, bien práctico, bien fácil de seguir, bien amigable, sobre todo en el tema de instalación. Esto facilita bastante la instalación y les digo que también nos hace una diferencia con otros equipos en el mercado, donde muchas veces la configuración y la programación es un poco complicada, ¿ok? Eh, y en esta parte ya con Naste es bien amigable, bastante amigable diría. Esta es la parte del portal remo.naste.eu, donde nos permite entonces a través de las tarjetas de placas IoT o las tarjetas de comunicación poder hacer un control remoto ya con este portal donde no tenemos que tener a nadie en el sitio, sino simplemente con la conectividad siempre que haya internet, obviamente, podemos hacer entonces activo, obviamente el control remoto y esto ya nos lleva a otro nivel, ¿no? Que muy pocos equipos en el mundo, creo que somos uno del portafolio perdón, de Nasdaq tiene para ello, ¿no? Bien, vimos también todas las fichas técnicas, empezamos por las fichas técnicas, luego después continuamos eh, los manuales, ¿ok? Vimos también esta parte de este sistema con HMA, que el HMA nos permite pues hacer ya un control más automático, ya cuando hay una fuente en AC, de forma automática nos permite pasar de una fuente a otra y que el sistema funcione de esta manera. Ahí está el HMA, si luce, y también lo tenemos para el Vasco que hace la misma función. Y la versión híbrida que ya sería sin el HMA, le comentaba que ya prescindimos del HMA y simplemente ya el Vasco viene con toda la versión híbrida integrada, ¿no? Y ahí sí hay una versión híbrida completa del sistema. Muy bien,
Vimos también algunos esquemas, por ejemplo, vimos aquí el esquema donde se presenta aquí el filtro, siempre y cuando sean motores trifásicos, y que las distancias entre el inversor y el motor de la bomba superen los 50 metros. Ya ahí sí requerimos la aplicación de filtros que nos van a permitir hacer la protección tanto del inversor como del motor, de manera que el sistema pueda funcionar efectivamente y sin errores en este tema de los filtros, ¿no? O sea, que se requieren esos filtros. Yo siempre les recomiendo que pongan una protección aguas arriba del inversor variador, porque el que protege el inversor básicamente va a hacer estas protecciones, que básicamente son portafusibles, interruptores en DC. Lo que se estila siempre en un sistema fotovoltaico también se aplica acá. Todo también, aquí no está dibujado el sistema tierra, puesta a tierra, pero también se supone que está dentro acá, los paneles están aterrados a la tierra. Esto debe estar también conectado a tierra con ese tablero de protecciones. A su vez, también hay una tierra que va desde el vasco con la bomba. Bueno, desde el vasco del MIDA, ¿no? Ese es el caso. Bien, vimos algunos otros esquemas, cómo podemos solarizar diferentes tipos de bombas, tanto de tipo multietápica, piscina, ¿no? Y en fin, una serie de configuraciones que, de acuerdo al requerimiento y necesidad del cliente, se pueden aplicar. Bien, después entramos a la parte de dimensionamiento. Habíamos visto que hay dos tipos, se pueden clasificar en dos tipos de dimensionamiento, inverso y directo. Y vimos que el inverso es aquel donde ya el punto de operación de la bomba, caudal y presión están dados, son conocidos, no hay, son calculados, son determinados allí, perdón, nos lo están dando, no lo estamos calculando, nos lo están dando como datos de entrada. ¿Ok? Un segundo, dame un segundo. Y que hay una persona que necesita entrar y me está del equipo del Grupo Bonet. Bien, entonces aquí nos están dando un punto, esto es un ejemplo, es un punto donde estamos a 40 de ADT, 40 metros ADT, metro columna de agua y 1.5 metros cúbicos por hora, y estamos asumiendo una hora solar pico de 5.34. Claro, aquí no está indicando la zona ni nada, simplemente está tomando esto como un criterio de hora solar pico de la zona, que puede ser el promedio, puede ser el mínimo. Básicamente, esos son los que normalmente se toman, de acuerdo un poco al requerimiento de caudal de agua que requiere el usuario final. Si hacemos una multiplicación directamente de el caudal con la hora solar pico de la zona, obtenemos entonces el caudal aproximadamente que podemos obtener por día de ese sistema. Entonces, esto lo hemos llamado cálculo inverso. Y si hacemos el cálculo directo, simplemente tenemos que solicitar pues, la cantidad de agua diaria que requiere el usuario final, el sistema, y eso lo que hacemos es dividirlo, en este caso, en vez de multiplicarlo, lo dividimos por la hora solar pico de la zona con los mismos criterios, mínimo, promedio, y de ahí obtenemos el caudal y después nos vamos a ir pues a las curvas de prestaciones de la hidráulica en cuestión para poder, con la presión también que se tiene que calcular, se determina entonces el punto de operación de la bomba que vas a usar para el sistema. Habíamos dicho que esto es el esquema tradicional que se tiene de un sistema de bombeo solar, donde ven que hay unas conexiones de protecciones en AC después del filtro, en el caso que lo lleve, hacia la bomba. Y en el caso de los equipos MIDA solar y Vasco solar, no se requiere estas protecciones AC porque después del variador, aguas abajo hacia la bomba, simplemente tendríamos un filtro, en el caso se use, dependiendo de las distancias que hay entre el equipo y el motor de la bomba, ¿ok? Y ya va con la bomba directamente. O sea, no necesitamos ningún accesorio de protección hacia el motor de la bomba porque el variador que estamos usando con vía solar o bajo solar tiene todas las protecciones. Estamos hablando de protecciones térmicas, picos de voltaje, amperaje, en fin, ¿no? Protecciones térmicas, todo eso está contenido en protección en seco. ¿Okay?
Esto, creo que uno de los participantes me preguntó, oye, ¿cuál es la distancia que debo colocar el filtro? ¿Qué distancia debo llevar? Aquí en este gráfico se muestra, por ejemplo, que 25 centímetros, no sé, de lo que es el inversor, ¿ok? Y 40 centímetros de lo que puede ser una caja on-off, ¿ok? Del mismo variador, para que podamos tener entonces un filtro, ¿no? Estos son los diferentes tipos de filtros que tenemos también a disposición, también de la marca Nastec, que son justamente estos, los DBT, que simplemente son para distancias entre 50 y 150 metros. Recuerden que estas distancias son entre el inversor y el motor de la bomba, o estos los senoidales, que son ya a partir de 150 a 400 metros. Son muy importantes tomar en cuenta esto. Luego les presenté una hoja de cálculo que elaboramos aquí en el equipo de Grupo ONET, en IDP, que es Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, donde a través de ciertos datos, que serían la ubicación geográfica, la característica del motor, amperaje, el factor de servicio, el voltaje, las características del panel, la distancia entre el inversor y la electrobomba, o sea, el motor más que todo, ¿no? Podemos entonces nosotros seguir pues una secuencia lógica para poder hacer una selección del equipo, ¿no? Más inmediato. Luego vimos cómo en esa herramienta, que luce de esta manera, que también se los compartí en el grupo WhatsApp, podamos nosotros hacer la selección e inclusive tomar en cuenta el derrateo de la ubicación de la zona para poder tener todos los aspectos que relacionan la selección de un inversor adecuado, ¿no? Adecuado, que le permita tener entonces toda la potencia que necesita el motor para que pueda entonces funcionar, ¿no? En las horas solares pico, que de acuerdo a la zona son definidas y que sabemos cómo obtener. Bien, luego esto forma parte también de un reto. Eh, hay un tutorial donde se explica bastante bien cómo se entra al aplicativo y cómo poder hacer las configuraciones de los parámetros fundamentales que se requieren, ¿no? Y habíamos dicho que el aplicativo luce así, tiene un menú donde está monitor, programación, archivos, remoto, manuales, guías, trabajo, Word, donde puedes guardar también las diferentes informaciones del proyecto. Está todos los elementos para que puedas navegar y así vimos que así luce por ejemplo la parte de monitor, que es la parte de monitoreo, donde podemos ver las variables, inclusive si hay alarmas se van a ver aquí también y podemos hacer el inicio o la parada del equipo. Y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Esto Matías lo va, creo que a comentar un poco, así que no voy a entrar en detalle de ello, esto ya lo vimos, los aspectos, las cosas que podemos estar haciendo con el monitoreo del control remoto. Bien, así también luce parte de programación, que es la parte de esta pantalla izquierda, que es la parte que dice control. Ahí podemos colocar variables, ya empezamos a hacer programación. Y con pocas variables, inclusive 6, 7 variables máximas, dependiendo de la aplicación, ya puedes poner en marcha el equipo. Luego revisamos todos los que son los manuales, lo revisamos con detalle, donde vimos que inclusive podemos ver los errores, qué acciones podemos hacer para solucionarlo, a qué corresponde cada error, o alarma, mejor dicho, no error, alarmas, las alarmas que presenta el equipo, las configuraciones, el tema de el cableado, la instalación mecánica, está el mantenimiento, está todo bastante detallado, lo revisamos con cierto detalle y vimos también las conexiones de potencia, las conexiones de control, lo que significa cada elemento que tiene el equipo, ¿no? Que obviamente sabemos que estos manuales tenemos que trabajarlos, tenemos que revisarlos. Bien, y también está la página naste.eu, donde podemos encontrar toda esta información que tenemos acá. Si algún manual no se lo he pasado o algo, aquí también lo pueden conseguir en la página de naste.eu y descargarlo.
por ejemplo, antes de darle parte a Matías, quiero mostrarle, por ejemplo, por aquí me lo he descargado, la página. Aquí está la página en astre.edu, así luce la página. ¿Ok? Y si me quiero ir, por ejemplo, a productos, supuse que me voy a un producto de esto, mira, quiero saber dónde está su manual. ¿Ok? Le doy aquí download para descarga. A ver, bueno, está en la versión en inglés. Y aquí puedo entrar, pues voy a ponerlo en español si así más gustan, para que nos podamos guiar acá. Entramos productos, milla solar, por ejemplo, pues entramos en cualquiera de estos, pero podemos acá en descargas. Y aquí dice, por ejemplo, aquí podemos descargar la ficha técnica en diferentes idiomas del milla solar, por ejemplo, o podemos irnos a la parte de manuales. Si nos vamos aquí en parte de manuales, vamos a poder ver todos los manuales, ¿ok? Que hay acá en la página. O sea, si quiero ver, no sé, esta, por ejemplo, que me gusta mucho. Bueno, estamos haciendo el ejemplo de Mía Solar. Vamos a entrar en Mía Solar y aquí están por versiones. Esta es la última versión, que sabemos que hay modelos nuevos y aquí me descargo ya mi manual, ¿no? Ahí está mi manual, ya, descargadito. También lo pueden descargar a través de los teléfonos. O sea, aquí está toda la información. Por eso que quería entrar un poco acá a la página y pueden ver todos los productos según el interés que ustedes tengan, ¿no? Aquí está el portafolio de productos de red eléctrica, el portafolio de productos de energía solar. ¿Ok? Está bastante detallado, bien estructurado la página de Nasdaq. O sea, aquí podemos conseguir toda la información también. Cualquier cosa, igualmente, si algo necesitan, igualmente pueden comunicarse conmigo para poder verlo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer al momento antes de darle el pase a nuestro invitado? Pues el señor Cristian te hizo una pregunta, bueno, hace unos minutos. ¿En qué A caso, ver. en qué caso se instala el filtro? Sí, el filtro se instala cuando tienes distancias superiores a 50 metros. Por ejemplo, si tú tienes un sistema y tú haces el metrado, tú mides, pues, supongamos que usted tenga un pozo profundo, ¿no? Y la bomba la tienes que estar sumergida a 20 metros. Este es el caso. Estoy colocando un ejemplo hipotético, ¿ya? La bomba debe estar sumergida a 20 metros, porque así todos los pozos se establece, pues, a qué profundidad debe estar la bomba para que siempre esté sumergida en el agua. Y el nivel dinámico, que es el nivel donde más baja el agua, una vez que la bomba está en funcionamiento, una distancia más por debajo de ese nivel está la bomba. Supongamos que ese nivel sea 20, esa posición de la bomba sea 20 metros, ¿ya? Entonces ahora de la superficie tienes que contar qué distancia vas a colocar tu inversor. Suponte que tú coloques, eh, estés a 20 metros más también. Entonces ya sumas 20 metros a la cual está la bomba más 20 metros donde está tu inversor, tienes 40 metros. Si tu bomba es trifásica, aquí se aplica para temas trifásicos, esto no es aplicable para los monofásicos. Para los trifásicos, ahí sí tienes que empezar a ver el tema de filtro. Si esa distancia, como vimos que es 40, vemos que no supera, obviamente no está superando los 50 metros, no es necesario usar un filtro. Ahora, suponte que la distancia ya supera esos 50 metros, ahí sí debes colocar un filtro. Entonces, ¿qué tipo de filtro coloco? Bueno, va a depender de la distancia. Hemos visto, por acá lo voy a buscar, un puesto por aquí. Este es acá. Aquí están los filtros que corresponden a la distancia. Si tu distancia está entre 50 y 150 metros, entonces le corresponde uno de estos. ¿Cuál de estos va a ser? Este amperaje que está aquí debe abarcar el amperaje de la bomba. Si tu bomba, por ejemplo, es 2 amperios en factor de servicio, entonces le corresponderá de 14 amperios, siempre y cuando esté en una distancia entre 50 y 150 metros. Pero ¿qué pasa si la distancia te supera los 150 metros? No sé, te da 200 metros. Ah, entonces, ¿qué debo colocar? El sinoidal de 14. Porque tiene que ver también con el amperaje. Por eso que hay amperaje 14, 32, 48, que se corresponden al amperaje de la bomba de factor de servicio. Preferible.
¿Sí? Perfecto. Está respondida tu consulta. Si no, cualquier cosa también puedes volver a consultar otro elemento si lo necesitas. ¿Alguna otra consulta? A ver, antes de darle pase a Matías. Ok, me parece que no. Bien, entonces quiero darle el pase a nuestro amigo Matías, que con mucho gusto está compartiendo acá con nosotros. Bueno, Matías, ya tú voy a compartir, voy a dejar de compartir para que puedas ver. Eso es un resumen, una recapitulación de lo que vimos en la clase pasada, bastante rápida, pero ya tenemos dos clases, Matías, como te habíamos conversado antes, donde ya hemos visto pues las fichas técnicas con detalle, digamos con un buen nivel de detalle, no a súper a profundidad porque no hemos visto casos particulares. Cuando tú empiezas a ver los casos particulares, empiezas a trabajar esto realmente, ya ahí empiezas a profundizar mucho más la revisión de las fichas, ¿no? Y de los manuales. Pero la indicación es revisar bien esta información porque de ahí es donde se tiene que tomar para que toda la parte técnica pueda funcionar de manera correcta, sin cometer errores. Perfecto, José. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas noches para todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias, José, y a todo el equipo del Grupo Bonet por invitarme nuevamente a participar en estos cursos que creo que son más que útiles, más que necesarios y sobre todo veo que están teniendo muy buena acogida allí en Perú. Así que la verdad que de vuelta muy agradecido. Honestamente, José, es poco lo que me queda por decir porque veo que lo que han hecho y lo que has preparado, la verdad que ha sido súper completo. Eh, Has tocado todos los puntos importantes, pero en esencia yo quiero simplificar un poco algunas cosas y bueno, luego voy a ir repasando un poco lo que José ha indicado. No voy a hacer toda la preparación, digamos, el pasaje por lo que son los variadores en sí, porque entiendo que ya lo han hecho, lo han hecho, lo han visto realmente bien. Entonces me voy a abocar más que nada a la parte de instalación, a la parte de tips o puntos prácticos que tienen que ver ya con el uso, pero entendamos primero qué es lo que hacen estos variadores. Estos variadores inversores, básicamente es lo que nos permite utilizar cualquier motor monofásico o trifásico, repito, monofásico o trifásico existente o nuevo, para accionar esos motores con energía solar. ¿Sí? O sea, son nuestra interfase o nuestra conversión entre la corriente continua de los paneles a corriente alterna, monofásica, trifásica, multitensión, multifrecuencia, para accionar motores. Motores que están acoplados en la mayoría de los casos a bombas. No nos limitamos solamente a bombas sumergibles o tipo lapicero, no nos limitamos a bombas verticales. Bueno, José mostró en un momento un poco todo el abanico de posibilidades que hay, pero digamos, toda bomba que ustedes hoy tengan, conozcan, vean funcionando, sea de agua, en algunos casos bueno, estamos haciendo una experiencia de la mano de José Grupo Bonet allí en Perú, bombas petroleras, digamos, hay mucha aplicación para esto porque en definitiva nos permite solarizar un motor eléctrico, monofásico, trifásico, que típicamente en nuestro caso es para accionar una bomba de agua, pero no nos olvidemos que hablamos de un motor eléctrico donde podemos también trabajar otro tipo de aplicaciones. Ventiladores de refrigeración, cintas transportadoras, norias, moledoras, o sea, hay muchas aplicaciones. Obviamente el equipo viene preconfigurado, preseteado, como se bien dijo, simplificado para usarse en bombeo, pero no nos olvidemos que como el menú de programación tiene muchos parámetros y se quieren modificar, nos permite usarlos para otro tipo de aplicaciones. Pero centrémonos en este caso que es el bombeo, ¿sí? El rango que nosotros tenemos para trabajar, ya sea en mida solar o vasco solar, es muy amplio. ¿Sí? Yo diría es uno de los rangos más amplios que hay hoy por hoy en el mercado, porque tenemos a su vez un rango de tensiones muy amplio, y eso es lo que facilita, como José también bien dijo, la simplicidad de estos equipos.
¿sí? Son equipos que a su vez vienen, como nosotros los llamamos, standalone. Standalone vale decir que son autónomos en el sentido que tienen todo incorporado, protecciones para sí mismo, protecciones para el motor y bomba que están operando, monitoreo, programación remota. O sea, no tenemos nosotros la filosofía de la accesorización como otras marcas tienen, donde tú tienes que agregar un accesorio para cada cosa que quieras. Entonces, nuestros equipos son completos, son cerrados en cuanto a que vienen con ya todo incluido, la que es conectividad con comunicación, parametrización, protecciones y demás, ¿sí? Ahora, voy a hacer hincapié muchas veces porque esto quiero que a ustedes se les quede bien grabado, que no nos limitamos ni a un tipo de bomba, vale decir, ni a bombas de pozo, ni a bombas sumergibles, ni a bombas de agua sucia, ni a bombas de piscina. Cualquier tipo de bomba que hoy por hoy esté moviendo un fluido, agua, por ejemplo, en este caso, es operable, es solarizable con estos equipos, ¿sí? Ya sea monofásico, como José bien dijo, en la parte de mida solar, y si me permiten, acá voy a compartir pantalla para mostrarles precisamente lo que es el rango de mida solar, que entiendo que lo vieron, pero quiero hacer mucho hincapié en esto. ¿Sí? En el caso de mida solar, tenemos lo que son los rangos monofásicos hasta 3 caballos, y en el caso de los trifásicos, 230 o 220, 230, hasta 5.5 HP. ¿Qué quiere decir esto? Que el MIDA solar, y esto que les comento también aplica para el Vasco solar en las versiones multipower, pueden ser alimentadas tanto con energía fotovoltaica, con paneles solares o con corriente continua, como también pueden ser alimentados en el caso del MIDA solar con red monofásica. Esto, en el caso de Nastec, se llama multipower. ¿Y cuál es la principal ventaja que esto nos ofrece? Que nosotros podemos alimentar una bomba con un variador, como es el MIDA solar, que no solamente se limita a la alimentación con corriente continua, o sea, con paneles, vale decir uso diurno. Nosotros también podemos alimentar el variador y por ende el motor monofásico o trifásico con línea monofásica. Entonces, zonas donde no hay hoy por hoy línea trifásica, zonas hoy por hoy donde solamente tenemos líneas monofásicas de tensión muy variable, tensiones que oscilan demasiado, oscilan más que un 20%, y generalmente este tipo de líneas generan muchos daños y muchos problemas en los motores. Bueno, el MIDA solar, por ejemplo, es un equipo que puede alimentarse con red monofásica en un rango de tensión, como verán acá, que comienza a partir de los 90 voltios. No es el caso de Perú, pero bueno, hay países donde todavía se utiliza 110, 115, 127 voltios o 220, 230, 209. Bueno, digamos que el MIDA solar aceptaría alimentación monofásica desde los 90 voltios hasta los 265 voltios. Vale decir, líneas de cuando ya nos alejamos de las ciudades, donde generalmente las tensiones son muy variables, sobre todo en épocas de mayor consumo. Bueno, este equipo no tiene problema porque si la tensión caiga por debajo de los 200, 200, 190, 180 voltios, el equipo va a seguir funcionando, y sobre todo de noche, cuando uno no tiene el sol, quiere eventualmente seguir bombeando, bueno, mediante ya sea una conmutación manual o el HMA, podemos hacer eso y seguir funcionando nuestro motor, nuestra bomba, de noche con red monofásica, ¿sí? Entonces, esa es una ventaja grande que tienen todos los equipos de Nastec, no solamente el MIDA solar. Pero también lo que el MIDA solar tiene es una dualidad. ¿Por qué? Porque los mismos equipos, todos los equipos tienen salida monofásica y salida trifásica. Entonces, fíjense cómo con un solo equipo podemos alimentarlo con red eléctrica monofásica, con paneles fotovoltaicos, y los tipos de motor que podemos alimentar son motores monofásicos o trifásicos. Entonces, digamos, no hay por hoy en el mercado, hay muy poco equipo que tenga estas características en un mismo equipo. Hay equipos de otro origen, de otra marca, que son o para trifásicos o para monofásicos. Algunos modelos tienen ingreso monofásico, otros son solamente para continua. Pero digamos, equipos que tengan todo incluido, monofásico, trifásico en ingreso, en salida, no hay muchos en el mercado, vale decir, hay muy pocos. Y que además tengan todas las características que vemos nosotros aquí, además de ser un IP66. Tengan en cuenta que un IP66 es un equipo que prácticamente puede ser colocado en intemperie, no sumergido, pero sí en intemperie, con lo cual típicamente estos equipos se colocan
debajo de los paneles, siguen la misma estructura. Bueno, en algunos casos donde hay riesgo de robo, se colocan en una caseta. Pero tengan en cuenta también que estos equipos, al ser de aluminio 100%, no requieren una instalación externa, una caja externa, un tablero, sino que pueden ser colocados así como viene el equipo, ¿sí? Entonces, que tenga todo esto, realmente hay muy poco en el mercado, por no decir casi el único. Y que además tenga la parte de, como José explicó, ingresos digitales, ingresos analógicos. ¿Para qué sirven? Ahora les cuento. Que tengan también conectividad, que tengan también Bluetooth, o sea, es algo súper, súper, súper completo, y además de ser un equipo que tiene todas las protecciones para sí mismo, para la bomba, y que además es fabricado en Italia. Todo lo que Nastec fabrica es fabricado en Italia, ¿sí? Bien, muchas cosas de las que vamos a ver en el MIDA también aplican al Vasco Solar, pero por ejemplo, ahora estábamos hablando de el tema de ingresos analógicos y digitales. ¿Para qué sirven? Bueno, estos equipos no solamente nos permiten alimentar bombas, sino que también nos permiten eventualmente controlar. Controlar ya sea de manera automática, como por ejemplo un tanque, una boya de nivel de tanque cuando el tanque está lleno, un presostato, si queremos que nos presurice una tubería, un caudalímetro si queremos que estamos midiendo un caudal y queremos que el equipo responda en base a mayor o menor volumen. O sea, todo lo que sean señales digitales o analógicas pueden ser controladas con este equipo. Y también podemos controlar salidas mediante relé, ya sea para alguna alarma, ya sea para alguna señal sonora, ya sea para alguna señal visual, ¿sí? Una cosa que comentó José, que es muy importante en Perú, porque ustedes tienen una geografía que realmente es increíble, pero tienen zonas de mucha altura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No solamente estos equipos, sino los variadores en general. Tengan en cuenta que los variadores básicamente manejan potencia. Entonces, al manejar potencia, son equipos que tienen temperatura, manejan temperaturas elevadas. El principal enemigo que tienen estos equipos en general, el variador en general como tal, no solamente el Nastec, pero en general los equipos, es la alta temperatura. Entonces, cuando nosotros vamos subiendo en altura y pasamos los 1000, 1200, 1500 metros, como la densidad del aire empieza a ser menor, la capacidad de intercambio calórico que tiene el aire es más baja, y eso quiere decir que no por estar con una temperatura baja el equipo esté refrigerado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que considerar algo que José indicó, que es el derrateo, que tiene que ver con que estos equipos se pueden trabajar en altura. Sí, de hecho, en Perú hay equipos trabajando por encima de los 4500, 4600 metros, José, si no me equivoco. Pero para eso hay que tener en cuenta que hay que hacer un derrateo, vale decir, hay que sobredimensionar el amperaje del motor, perdón, el amperaje del variador, para que pueda contemplar digamos, el intercambio de temperatura en el ambiente en el cual va a estar instalado, que es en altura, ¿sí? Entonces, tengan como norma que el derrateo que generalmente se toma es de un 1% cada 100 metros por encima de los 1000 metros. Vamos de vuelta. Un 1% cada 100 metros por encima de los 1000 metros. Entonces, les hago un ejemplo para que les quede claro. Si nosotros estamos trabajando en una zona con una altura de 3500 metros, nosotros tenemos que tomar la diferencia entre los 3500 y los 1000 metros, con lo cual tenemos 2500 metros. 2500 metros, si hablamos de un 1% cada 100 metros, estamos hablando de un 25% de derrateo. Entonces, quiere decir que el equipo va a estar rindiendo un 25% menos. Entonces, si ese equipo a mí me está entregando 10 amperes, por hacer un ejemplo, nosotros tenemos que considerar como que el equipo va a tener un amperaje máximo para entregar de 7.5 amperes porque le estamos restando un 25%. O al revés, tendríamos que sobredimensionar el amperaje del motor en un 25% para ocupar un modelo de variador más grande, ¿sí? Pero bueno, esto ténganlo en cuenta porque es muy importante al momento de seleccionar el modelo si ustedes van a estar contemplando estos equipos para trabajar en altura, ¿sí? Obviamente, otra característica importante es no colocarlos en una zona, perdón, que queden completamente expuestos al rayo del sol, porque el rayo del sol, si bien estos equipos son de aluminio, son IP66, como pasa con todo, digamos, el sol lo percude con el pasaje del tiempo, y sobre todo si estamos a una altura muy elevada donde la radiación es todavía mayor, ¿sí? Entonces, bueno, pero bueno, volviendo un poco a la especificación o a las características de modelo de los Mida Solar, esta es la tabla que tenemos nosotros con
capacidades máximas de 18.5 amperes, en el caso de trifásicos de 5 caballos, trifásicos 230, y 17.5 amperes en el caso de monofásico. Acá les hago un paréntesis que tiene que ver con la selección del variador en base a, obviamente en base a la potencia del motor, porque típicamente cuando nosotros dimensionamos esto, hablamos de potencia nominal del motor, ¿sí? Y siempre cada potencia nominal asociada a una tensión nominal, sea 220, 230, de 380, 440, 460, tiene aparejado un amperaje nominal. Pero ¿qué pasa aquí? No todos los motores, no todos los fabricantes tienen el mismo amperaje. Entonces, tengan en cuenta que si bien siempre uno se puede guiar por la potencia, siempre el dato más preciso para realmente poder seleccionar con precisión un modelo de variador es con la corriente nominal del motor. En el caso de Perú, que ustedes están usando 60 Hz, tener también el factor de servicio, ¿sí? Entonces, tenemos que contemplar típicamente el amperaje nominal, la corriente nominal del motor, con su factor de servicio para poder tener realmente una cobertura de funcionamiento del motor apropiada y que no se nos alarme en caso que el motor ocupe el factor de servicio y ya se sobrepase en un 15, en un 20 o un 25% según el fabricante, el amperaje máximo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el parámetro ideal para poder seleccionar un motor es el amperaje nominal, no la potencia, porque no todos los fabricantes, o no todos los motores, sobre todo motores grandes, tienen un mismo consumo de corriente, ¿sí? Bien. Les quiero mostrar ahora un poco también lo que es la tabla de potencias, mejor dicho, de amperajes de los vascos solar, que entiendo que también lo han visto. Pero un breve repaso. En el caso del vasco solar, acá sí son exclusivamente motores trifásicos, ¿sí? Acá no tenemos la posibilidad de motores monofásicos. Tengan en cuenta que tenemos un único modelo que es para motores trifásicos 220, 230, que es el 212, pero a partir de allí todos los modelos también son aptos para ser usados en tanto 220, 230 como 380, 440, 415, 460. ¿Por qué? Porque son todos multitensión, multifrecuencia. Entonces, lo que José comentó en un momento, que hay modelos de la competencia que vienen ya preseteados para una tensión de salida. En el caso de los MIDA, los vascos solar, en el caso de Nastec, todos nuestros equipos son multitensión programables por menú. Entonces ustedes simplemente ingresan la tensión nominal del motor, eso viene en la placa del motor, sea 415, 440, 400, 380, 220, 230, etcétera, y lo ponen por menú. Y siempre es el mismo equipo que puede tolerar la misma, mayor o menor tensión de salida porque es programable. Y lo mismo con la frecuencia, 50, 60 Hz, sin ningún tipo de inconveniente. Pero hay un dato que no es menor, que tiene que ver con la selección, y acá ya nos vamos un poco, entramos a la parte de diseño de parque fotovoltaico, que tiene que ver con los datos de tensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto en los paneles como en el variador hay múltiples tensiones a tener en cuenta. El panel, entiendo que todos los que estamos hoy aquí, o la mayoría, ya están familiarizados con lo que es un panel fotovoltaico y cómo funciona y qué características tiene. Sabemos que los paneles tienen muchas veces una tensión pico y una tensión con carga. O sea, vale decir, la VOC o la tensión de circuito abierto es cuando el panel está sin carga, vale decir que es la tensión más alta. Ustedes lo van a ver esto en la ficha o en la placa de datos del panel. Después tenemos la BMP, que es la tensión a máxima potencia, que es cuando el panel ya está cargado, o sea, está suministrando corriente, potencia, tensión a una fuente de consumo, que es más baja. Entonces, teniendo en cuenta esos dos datos, la VOC y el BMP, es que nosotros tenemos que empezar a interpretar esta información que tenemos en las tablas, que tiene que ver con dos cosas, tres cosas, mejor dicho. Una es la tensión mínima, que es esta que está aquí, a partir de la cual el equipo enciende. O sea, el equipo, en el caso de los vascos solar de la serie 400, a partir de los 320 voltios, el equipo ya enciende. Por debajo de eso, el equipo no va a encender. La tensión máxima que vemos acá es 850, ¿sí? Entonces, en este caso, la tensión máxima de 850 es contemplando
la tensión más alta del panel o el B o C, ¿sí? En el caso de la tensión mínima, hay que tener en cuenta siempre con la tensión más baja del panel o el BMP. Entonces, ustedes van a ver aquí abajo también que hay una serie de recomendaciones, pero cuando nosotros queremos que, en el caso del vasco solar, tengamos potencia nominal plena, o sea, que el equipo pueda erogar la potencia necesaria para que el motor logre los 50 Hz o 60 Hz en el caso de Perú, bueno, tenemos que suministrarle más de 560 voltios en ingreso, tomando el BMP del panel. Entonces, esto quiere decir, dicho de otra manera, cuánto es la mínima cantidad de paneles que tenemos que colocar por string para lograr esta tensión mínima. Como ustedes saben, en un string las tensiones se van sumando, las potencias se van sumando. Entonces, nosotros tenemos que diseñarlo de tal forma que nuestro arreglo de paneles tenga por lo menos un mínimo de 560 voltios para lograr la potencia nominal del motor en 60 Hz. ¿Sí? Pero, como vimos acá, no tenemos que sobrepasar los 850 voltios para que no se nos alarme por sobretensión. Y eso es considerando el B o C. Entonces, dicho de otra manera, acá tenemos cómo diseñar ya un string de paneles, que es no sobrepasarnos por string de 850 voltios tomando el VOC y estar por encima de los 560 voltios tomando el BMP. Acá vienen algunas salvedades prácticas que tienen que ver con, por ejemplo, zonas de mucha altura, como obviamente tienen ustedes aquí en Perú, y de clima frío. Bueno, tengan en cuenta que muchas veces esas condiciones hacen que las tensiones que el fabricante declara en el panel sean un poco más altas. Con lo cual, nunca trabajen al límite. Digamos, si por ejemplo estamos trabajando paneles de 50 voltios en VOC, nunca calculen 17 paneles que nos da la cuenta aritmética 850 voltios, porque es probable que ese equipo se alarme, porque en altura y con buena radiación y baja temperatura, ese panel seguramente nos entregue más de 50 voltios, o sea que el string va a tener más de 850 voltios y esto se nos puede alarmar el equipo o eventualmente dañar. Entonces, siempre dejen un margen, ¿sí? Pero tengan en cuenta cómo armar, en el caso de el vasco solar, el string de paneles, teniendo en cuenta motores de 380, 400, 440, 460. En el caso de motores de 220 voltios, 230 voltios, trifásico, ahí sí tienen que considerar que la tensión mínima para que el equipo arranque sería 320 voltios, ¿sí? Básicamente la cuenta es, digamos, es la tensión nominal del motor por 1.4, eso nos da la tensión mínima de cuánto deberíamos tener para que el equipo genere las tres fases en la tensión nominal que necesita el motor, ¿sí? Ahora, una ventaja que tiene el MIDA solar respecto al vasco solar, déjenme que les voy a compartir ahora la pantalla de vuelta del MIDA solar, es que tiene como José mencionó bien, un boost de tensión. Recuerdo que ya lo habrán visto, pero quiero repasarlo porque es algo muy importante, sobre todo que es importante a la hora de evaluar opciones de variadores en el mercado, ¿sí? Básicamente, como yo les comentaba antes, en el caso del vasco solar, obviamente hablamos de potencias más grandes, con lo cual requerimos mayor tensión. En el caso del MIDA solar, como también manejamos las mismas tensiones, ya sea monofásico 220, 230 o trifásico 220, 230, necesitamos ese 1.4, ¿sí? Pero al tener un booster o un elevador de tensión, el equipo permite operarse con o a partir de 90 voltios. Entonces, tengan en cuenta una cosa, si nosotros hablamos de 320 voltios mínimos, estaríamos hablando que, dependiendo del tipo de panel, requeriríamos por lo menos 9, 10, 11 paneles para lograr esos 320 voltios, ¿sí? Si vamos sumando paneles de 37, paneles de 40, 41, 42 voltios. Ahora, imagínense ustedes que nosotros si, en lugar de ir a 320, requerimos solamente 90 voltios, en lugar de tener que poner 9, 10, 11 placas para lograr la tensión mínima, estamos necesitando solamente 3 o 4 paneles. Entonces, para bombas de pequeño tamaño, un caballo, 2 caballos, 3 caballos inclusive, les diría, fíjense cómo nos ahorramos muchos paneles por el hecho de no tener que lograr una tensión mínima de 320 voltios, sino de 90,
Entonces, ya una bomba típicamente de un caballo, caballo y medio, 2 caballos, con 4 o 5 paneles de potencias grandes. Recuerden que los paneles vienen por potencia. Hablamos de paneles de 450, 470, 520, 550 más watts pico. Bueno, ya podemos alimentar la bomba. Con lo cual, acá tenemos un ahorro considerable de paneles, pero no es solamente el ahorro de paneles, es el ahorro de paneles, es el ahorro de estructuras, es el ahorro de mano de obra, es el ahorro de cable. O sea, es un ahorro muy importante que muchas veces en costo duplica o más que duplica el costo del panel. Entonces, ahí tenemos un ahorro significativo. ¿Por qué les digo esto? Porque en el mercado hay mucho producto de este tipo. Pero que cuando uno va a los precios, bueno, a veces pueden considerar los precios que son sensiblemente más bajos que el caso de, por ejemplo, un Mida Solar. Pero cuando ustedes van a ver el costo global de la instalación, y es como realmente uno tiene que contemplar el costo de un sistema fotovoltaico, ahí es donde realmente ven que lo que es más caro en un momento resulta mucho más económico en el otro, porque lo que ustedes se ahorran es sinceramente mucho a la hora de dimensionar e instalar los paneles. Entonces, básicamente el booster de tensión lo que nos permite es justamente ahorrar, casi les diría en algunos casos hasta un 60% en paneles, sobre todo en potencias pequeñas, llevando un ahorro realmente importante al sistema global. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver el sistema solar o el sistema de bombeo solar solamente en la bomba, solamente en el variador, solamente en los paneles. Tenemos que ver el conjunto, porque un sistema de bombeo solar se compone de todos esos componentes. Entonces, si nosotros vemos que hay un componente que es muy barato, pero que requiere que tengamos que utilizar más componentes de otro tipo, bueno, el sistema va a ser más caro. Entonces, ese tipo de cosas ténganlas en cuenta. Entonces, básicamente, así como veíamos antes en el vasco solar, que tenemos unas tensiones mínimas más elevadas, en el caso del MIDA solar, como tenemos justamente el booster de tensión, tenemos la posibilidad de operarlo a partir de los 90 voltios, ¿sí? Ya sea para alimentar un motor monofásico o un motor trifásico. Les hago un paréntesis que tiene que ver con el caso de motores monofásicos, ¿sí? ¿Qué pasa con los motores monofásicos cuando queremos arrancarlos? Tienen una necesidad de potencia y de tensión mayor porque son motores, digamos, de menor eficiencia, son motores más pesados. Entonces, no son motores o no serían motores recomendables para utilizar con variación y mucho menos con variación solar, ¿sí? Pero como hay mucho de esto en el mercado, pero sobre todo hay mucho esto instalado que se quiere solarizar, o porque se usa actualmente con la línea monofásica, o porque se usa actualmente con un grupo electrógeno. Bueno, digamos, sendos motivos, uno quiere solarizar esos motores monofásicos. Bueno, es que está el MIDA solar también para motores monofásicos. Entonces, la recomendación nuestra es que ustedes, al momento de utilizar un motor monofásico, compensen un poco más, justamente para tener una tensión más alta a la hora de dimensionar los paneles que si fuese un motor trifásico, ¿sí? Típicamente, para que ustedes tengan, a grosso modo, aunque José mostró una hoja de cálculo respecto a lo que es el dimensionamiento, tengan en cuenta que en un motor monofásico nosotros consideramos entre un 70 y un 80% más de potencia fotovoltaica instalada que la potencia nominal del motor. En el caso de trifásicos, simplemente consideramos entre un 50, 55, 60% más la potencia nominal respecto a la potencia instalada. Entonces, tengan en cuenta que cuando es monofásico, siempre algún panel más vale la pena colocar, ¿sí? Otra ventaja grande que tenemos con el MIDA solar es que este MIDA solar nos permite operar muchos tipos de motores, ya sea motores de 2 hilos monofásico, motores de 3 hilos monofásico, motores de alta eficiencia o de imanes permanentes, que no es lo que realmente abunda hoy por hoy en Latinoamérica, pero sí, digamos, en motores monofásicos. ¿Por qué? Porque generalmente, para aquellos que están en el tema, sabrán que el motor monofásico tiene, ya sea internamente o externamente, un condensador, un capacitor, que es justamente el que le da la posibilidad de arrancar, que le entrega mayor energía al motor al momento del arranque para que justamente pueda arrancar, pero que es el que generalmente nos da dolores de cabeza cuando se gasta en el tiempo y toca cambiar el condensador, el capacitor de arranque, porque con el tiempo se gasta. Que tienen además
capacitor de arranque y de marcha, que es un doble capacitor, pero digamos, hay muchos tipos de motores en el mercado. Eso obviamente hay que saber qué tipo de motor uno está trabajando, pero lo importante que tienen que saber ustedes es que cualquiera de esos motores se puede trabajar con el MIDA solar y sobre todo se puede eliminar la caja de arranque en el caso de motores monofásicos porque los tres cables, tengan en cuenta que cuando hay una caja de arranque externa, como el caso de los motores sumergibles, del motor salen tres cables que ingresan a la caja de arranque y de la caja de arranque salen dos cables que entrarían eventualmente al variador. No todo, o yo diría muy pocos variadores hoy que trabajan motores monofásicos permiten conexión directa de los tres cables al variador, cosa que el MIDA solar sí lo hace. Entonces ustedes pueden, en el caso de motores sumergibles, eliminar la caja de arranque y de esa manera tienen un problema menos porque quitan, primero un costo, que es la caja, por otro lado quitan el principal problema que tienen los motores monofásicos, que es el condensador del capacitor de arranque. Entonces, bueno, ahí tienen ya una diferencia muy significativa respecto a lo que hay en el mercado, ¿sí? Por otro lado, en el caso de motores de dos hilos, o sea, motores que tienen ya el capacitor interno, también se pueden trabajar. Es simplemente una programación que hay que hacer en el momento de seleccionar el tipo de motor que se trabaja, ¿sí? Pero bueno, esto con el motor trifásico no nos ocurre. Bien, ahora, otra cosa importante, José mencionó, que es el uso de filtros, ¿sí? A ver, déjenme ver. Bueno, no, aquí. Bueno, acá está lo que yo les comentaba del bus, que es lo que habíamos visto. Vi también que habían hecho una serie de preguntas respecto a el uso de filtros. El filtro, tengan en cuenta que se coloca en el cable de alimentación del motor, vale decir, el cable que sale del variador y que ingresa al motor. Monofásico no ocupa filtro, trifásico sí ocupa un filtro. Pero ¿para qué es el filtro? Principalmente no es para protección del variador, sino que es más que nada para protección del motor, porque en el caso de Nastec nosotros recomendamos colocar estos filtros a partir de los 50 metros de cable, o sea, 50 metros entre el variador y el motor. Tenemos dos tipos de filtros, como indicó José. El DVDT, que es para distancias entre 50 y 150 metros, y a partir de 150 metros el filtro sinusoidal. Tengan en cuenta, yo ahí vi la tabla que estuvimos viendo, tengan en cuenta que hoy Nastec puede proveer filtros para toda la gama de potencias que tenemos, vale decir filtros hasta 290 amperes, ¿sí? Con lo cual, si ustedes tienen que hacer un proyecto grande, con una bomba grande, potencias importantes y requieren un filtro, bueno, Nastec hoy tiene, conforme tenemos variadores hasta 268 amperes, tenemos también filtros hasta 290 amperes para cubrir toda la gama. ¿Sí? Pero, digamos, tengan en cuenta que el filtro es para protección del motor. ¿Por qué? Porque en cables largos se empiezan a generar ondas reflejadas que tienen que ver con, digamos, si nosotros vamos siguiendo la onda sinusoidal del motor, perdón, de la alimentación de la electricidad, por momentos, esas ondas que van y vienen generan micropicos altos que pueden llegar hasta los 900 o 1000 voltios instantáneos, que eso con el tiempo, y sobre todo en motores que no tienen o no son motores de gran calidad o son motores que no tienen separador de fase interna, van generando cierto desgaste en la aislación de los bobinados, de cobre principalmente, que hacen que eso con el tiempo se reseque y obviamente pueda generar un corto. Estamos hablando que esto no es algo que sucede de manera inmediata, pero que si esto se usa de manera continua en el tiempo pueden llegar a tener ese tipo de daños. Por eso los filtros lo que permiten es filtrar esas ondas reflejadas para protección del motor, ¿sí? Otra cosa que es importante, y esto tengo, los MIDA solar también permiten colocar estos equipos, como son variadores y trabajan con potencia y generan interferencia en la red eléctrica, obviamente en este caso no, porque estamos hablando de solar, pero si esto va a estar instalado también en zonas donde hay alto uso de, por ejemplo, computadoras, monitores, etcétera, cualquier cosa que sea sensible a radiación, estos equipos tienen ya sus filtros conforme están fabricados en Europa respecto a lo que es la normativa EMC para interferencias electromagnéticas, y con lo cual es una ventaja más. Bien, ahora, vamos a ver algunas otras cosas que tienen que ver con el tema de instalación, por ejemplo. ¿Sí? Yo estuve viendo y ahí les voy a mostrar algunas cositas que tienen que ver con la parte de instalación, pero que más que nada tiene que ver
con protecciones, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, la aterrización de los equipos, el aterrizado correcto de estos equipos. A ver, y- bien. Creo que tú la tenías, José, allí, pero a ver si me dan un minuto. Quiero mostrarles unos gráficos que tiene que ver con cosas ya ligadas puntualmente a la instalación de los vascos solar, ¿sí? O los midas solar en general, que tienen que ver con, por ejemplo, el aterrizado, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es, acá lo tenemos, lo que es la parte de protecciones aguas arriba y aguas abajo. ¿Por qué? Porque acá ya vamos a los aspectos más prácticos que tienen que ver con cómo proteger más que nada, tanto al equipo en este caso como también a lo que puede hacer la bomba, ¿sí? Entonces, déjenme mostrarles esto. Tiene que ver con cómo instalar estos equipos para tener todo tipo de protecciones, ya sea aguas arriba o aguas abajo. Acá podemos ver un ejemplo, bastante simple, pero antes quiero ir al gráfico. A ver, nosotros partimos de la base de que tanto el vasco solar como el MIDA solar, ambos tienen protecciones para sí mismo y para el motor. Con lo cual, como usted también bien indicó, no es necesario tener que colocar aguas abajo del variador, o sea, vale decir, en el cable de alimentación que va desde el variador al motor, protecciones adicionales como llaves termomagnéticas, como contactores, o sea, nada. Tengan en cuenta que cualquier cosa que ustedes coloquen puede generar algún tipo de interferencia al momento que el equipo evalúe consumo o amperaje y demás, que puede generar, digamos, interferencia en lo que es las protecciones. Con lo cual, recomendamos no colocar nada, salvo los filtros que nosotros recomendamos, digamos, pero respecto a protecciones, nada entre el variador y el motor, ¿sí? O sea, sería en la parte que sale del variador hacia el motor. Después, aguas arriba del variador, nosotros recomendamos, de vuelta es una recomendación porque sabemos que muchas veces esto depende del instalador de la zona, del instalador local, que se coloquen hasta casi protecciones para evitar, sobre todo, los picos de corriente o los picos de tensión, mejor dicho, que estén aterrizados. Cuando hablamos de aterrizados, quiere decir una puesta a tierra física, ya sea en las patas de las estructuras, si las estructuras son digamos, metálicas y van directo a tierra, no van cemento, y si no, con varas de cobre. Eh, que esté todo, digamos, todo lo que es la parte de perfiles de aluminio y estructura conectadas a lo que es la puesta a tierra. Fusibles también en caso de sobretensión, pero por string, eh, obviamente descargadores atmosféricos si estamos en una zona donde hay alta actividad eléctrica. Digamos, cuanto más se coloquen aguas, digamos, arriba del variador, mejor porque sabemos que más protecciones va a tener el variador al momento de haber algún tipo de perturbación atmosférica o descarga, ¿sí? Pero eso, digamos, siempre va en base a usos y costumbres del instalador, pero cuanto más en este caso, cuanto más mejor. Y después, tengamos en cuenta que la bomba, ya sea que sea una bomba de pozo que esté dentro del agua o ya sea que sea una bomba de superficie, hay un concepto en general que se entiende que si la bomba está en contacto con el agua, no es necesario aterrizarla porque ya la bomba de por sí es la tierra misma. Pero esto con el tiempo genera, obviamente, daños al motor y también puede generar daños al variador. ¿Por qué? Porque si por algún motivo la bomba no está en contacto con el agua y hay alguna descarga, automáticamente se voló para atrás y puede dañar el variador. Entonces, siempre tengan en cuenta que tienen que colocar a tierra tanto el motor como el mismo chasis del vasco solar o unidad solar. Recuerden que es aluminio, es metálico. Entonces, si hay algún tipo de tensión, y alguien lo toca y no está aterrizado, puede ser un daño también, un riesgo para el operador. Entonces siempre tengan en cuenta que el aterrizado o la puesta a tierra tiene que ser buena, efectiva y segura, tanto de la parte fotovoltaica como del motor o el variador, ¿sí? Como lo ven acá. Y después el uso del filtro, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta como medida de seguridad también. Eh, por otro lado, en lo que hace a la parte de protecciones de motor, bueno, como José también comentó, como vimos un poco en las fichas también,
Tengan en cuenta que todo lo que son también fichas técnicas y manuales no solamente están en Internet, sino que también están en la aplicación. Y una cosa más que les quería comentar, cada uno de nuestros equipos tiene en la misma, digamos, en una etiqueta, una calcomanía, una pegatina en la caja o en el mismo equipo, que es un código QR. Ustedes con ese código QR acceden automáticamente a la aplicación y al manual. Entonces, no es que ustedes tienen que empezar a buscarlo y demás, sino que escaneando el código QR que viene ya en cada equipo, ustedes acceden directamente a la aplicación que los lleva directamente al manual del equipo o del producto que están por instalar, ¿sí? Bien, bueno, es otro esquema, este sí ya lo vimos, donde tiene además que ver con este tipo de situaciones, cómo instalar una cosa de la otra. Partimos de la base de que yo les comentaba, tanto el Vasco Solar como el Mida Solar no requieren un tablero, un cuadro, una caseta cerrada, estanca, hermética, porque ya tienen su protección IP, tienen su grado de IP. Pero por otro lado, como tienen mucha temperatura, ustedes van a ver, para aquellos que no lo conocen, el Vasco Solar tiene sus ventiladores en el kit de montaje, que van colocados en la parte trasera. El Mida Solar tiene, como vimos también, tiene su ventilador en la parte de adelante. Entonces, nosotros no podemos colocar estos equipos en un tablero cerrado, y si lo colocamos porque el cliente lo quiere, porque la licitación lo pide, etcétera, etcétera, tenemos que asegurarnos que la ventilación y la refrigeración de ese equipo dentro de ese gabinete tenga ventilación forzada, garantizada, arriba, abajo y lateral. Y tengan en cuenta también que si colocamos el filtro, como acá se ve, el filtro nunca debe ser colocado debajo del variador. ¿Por qué? Porque el filtro es como un gran transformador, genera mucho calor. Entonces, si sumado al calor que ya genera el variador, le agregamos el calor que genera un filtro, podemos tener, digamos, problemas de sobretemperatura, que no va a ser un problema. ¿Por qué? Porque el equipo se va a limitar, se va a empezar a bajar su rendimiento, pero obviamente no vamos a tener el rendimiento que esperamos de la bomba. Entonces, eso, digamos, no es realmente recomendable. Por eso siempre a un lateral y en ambiente ventilado, eventualmente una caseta que tenga ventilación cruzada y demás, ¿sí? Y vean acá cómo está el tema de el cableado a tierra, siempre tiene que estar PE o tierra física, tiene que estar conectado, ¿sí? Eso es otra recomendación importante. Ahora, José en un momento comentó también casos de éxito. Para que ustedes sepan, aquellos que no conocen todavía la marca, Nastec es una empresa, como les comenté, italiana. Es una empresa que tiene como tal Nastec aproximadamente unos 20 años. Tenemos igual más de 40 años de experiencia en lo que es el mundo del bombeo, porque los dueños de Nastec, los fundadores, tienen mucha experiencia en lo que es bombeo, en la fabricación y en el diseño de bombas y motores. Entonces, hoy Nastec es una empresa que tiene presencia en más de 110 países en todo el mundo, principalmente Nastec como marca, y también nosotros tenemos colaboración con los 3 o 4 o 5 fabricantes de bombas más grandes a nivel mundial, europeos, americanos, que también les proveemos los productos, con lo cual ustedes se van a encontrar, si es que no se han encontrado ya, con Nastec como producto, digamos, casi exclusivo, con la marca Nastec o con algunas marcas de las principales o los principales fabricantes de bombas del mundo. Entonces, casos de éxito, tenemos muchos. Obviamente no tenemos mucho material porque a veces los clientes, instaladores o distribuidores no siempre lo facilitan, pero para que ustedes sepan, nosotros tenemos instalaciones que van desde los equipos más pequeños hasta los equipos más grandes de 180 caballos para riego de todo tipo de cultivo, intensivo, extensivo. Los principales mercados que tiene hoy Nastec es México, es Australia, es Sudáfrica. Entonces son mercados muy exigentes, muy grandes, con realidades climáticas muy distintas, como pueden tener de golpe ustedes en Perú, que tienen la parte de sierra, la parte de costa y la parte de selva. Estamos hablando de zonas extremas en alturas, por ejemplo, los 4.600 o más metros, donde hay equipos Vasco instalados en la zona de Puno, en la zona de Cusco, zona de Arequipa, hay mucho también instalado.
Y después tenemos zonas desérticas, como puede ser México, como puede ser norte de Chile en Atacama, como puede ser el centro de Australia, donde tenemos temperaturas que de golpe superan los 56, 58 grados. ¿Sí? Fíjense acá, esta es una instalación, esto es Egipto, ¿sí? Es una instalación que principalmente es para agua para consumo y riego, pero este es un Vasco Solar 212, ¿sí? Fíjense cómo con apenas 3.800 watts, que hoy serían unas 10 placas de 380 watts o incluso menos placas de mayor potencia, estamos logrando 120.000 litros por día a 40 metros, ¿sí? Con una bomba sumergible, como alcanzamos a ver acá. Entonces, fíjense cómo con poca potencia, básicamente 3.800 watts, estamos logrando realmente un caudal de agua muy grande para riego, para consumo. Porque básicamente, a ver, ¿dónde apunta el producto Nastec? Ya sean los variadores, ya sea la parte de bombeo, las bombas solares como tal. Apuesta a lo que es el consumo de agua, ya sea para riego, ya sea para ganadería, pero digamos, en un entorno que generalmente es un entorno más agrícola, más rural, no tanto para uso en ciudad. Si bien tenemos la bomba de piscina, que es así, se utiliza en algunos mercados para, obviamente, piscinas. En el caso de Ecuador, por ejemplo, estas bombas se utilizan para lo que es recirculación de agua en uso para camaroneras, ¿sí? En zona costera. Pero, digamos, generalmente este tipo de aplicaciones son más orientadas al agro, a lo rural. Entonces vamos a ver situaciones donde tenemos riego, donde tenemos ganadería, básicamente para eso. Obviamente también, y este también es un uso que se le da allí en Perú, en Ecuador también, en Colombia también, que es para comunidades aisladas, comunidades que requieren agua, no tienen fuentes de energía porque están en la selva, porque están en zonas muy remotas. Bueno, estos sistemas también vienen para paliar ese tipo de necesidades donde el agua, digamos, para los que estamos en la ciudad estamos acostumbrados a que sea algo habitual, pero que en algunas zonas es considerado un lujo y de esta manera nosotros también vemos la posibilidad de acercar el agua con esta tecnología, ¿sí? Esta es la bomba que yo les comentaba respecto a lo que sería un uso más doméstico, si se quiere, que es para piscina, pero digamos, no deja de ser una bomba solar, ¿sí? Pero quería mostrarles otro caso. Bueno, este caso, esto es en África, esto es en Nigeria. Fíjense cómo es una instalación bastante simple, ¿sí? No tenemos, digamos, nada demasiado sofisticado. Tenemos unos 9.000 watts de potencia instalada. Y cómo estamos logrando con una bomba de superficie, ¿sí? Una bomba centrífuga, estamos logrando casi 1,5 millones de litros de agua por día, ¿sí? Fíjense lo simple, en este caso, de lo que es la instalación, donde tenemos solamente dos strings, acá los vemos, tenemos una llave de corte, que esto sí es algo importante, porque es una llave de corte que tiene que ver con poder encender o apagar cada string, aislarlo eventualmente si hay algún problema. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que los paneles funcionan como si fuesen baterías. Vamos a hacer una comparación bastante grosera, pero ¿a qué les quiero decir con esto? Si nosotros tenemos en un string de 18 paneles, tenemos uno, dos o tres paneles que están por algún motivo dañados, que no generan energía o que están trabajando por debajo de la tensión o la corriente o la potencia de los cuales están eh, tipificados, bueno, automáticamente nos deprimen la tensión, la potencia, la corriente de todo el string. Entonces, por un panel que nosotros tengamos que sea defectuoso, por una serie de paneles que estén con sombra en un string, automáticamente nos deprimen toda la generación de ese string. Entonces, obviamente, la potencia disponible del sistema baja. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta situación donde podemos aislar un string de otro, bueno, eventualmente podemos mitigar esos problemas anulando uno u otro string, ¿sí? Pero fíjense que básicamente llegan los cables, tenemos las tierras, y acá entramos a una caja combinadora, y de esta caja combinadora sí salimos con un positivo y un negativo. Aquí les hago otra salvedad que tiene que ver con que muchas veces nos preguntan o preguntan cuántos MPPT tienen estos equipos. Y eso generalmente viene para aquellos que están más trabajando, que están más relacionados a trabajar con los variadores o inversores de generación, o sea, los que son para
generación eléctrica. Y a veces tienen 2, 3, 4 MPPTs. En el caso de Nastec tenemos un solo MPPT, se entra con un positivo y un negativo, y eso es lo que genera que el equipo luego trabaje de manera autónoma. ¿Sí? Pero la conexión, digamos, o la caja combinadora, que también nosotros probemos, tienen la posibilidad de conectar allí todos los strings que estén ligados a la instalación. Entonces siempre llegamos a una caja combinadora y de ahí salimos con dos cables, positivo y negativo, al variador más la tierra. ¿Sí? Ahora, fíjense qué simple que la instalación. Tenemos los paneles, tenemos el variador, tenemos las cajas de conexión de cada string y no tenemos más. Obviamente, si uno quiere, puede agregarle a cada string fusibles, puestas a tierra, descargadores, para mejorar o hacer más segura esta instalación. ¿Sí? Ahora, tenemos, bueno, casos de éxito, como les comentaba, tenemos en el mundo muchos casos. Tenemos situaciones donde estamos suministrando agua potable para poblaciones, en el caso de México, en el caso de Tailandia, en el caso de Birmania, en el caso de Bangladesh, pueblos de hasta 40, 50 mil habitantes con bombeo solar multipower. O sea, hoy por hoy el uso que se le puede dar a estos sistemas es muy, muy variado. Entonces, básicamente se trata de mover el agua. ¿Para qué? Bueno, para los fines que uno quiera, ya sea una piscina, ya sea un pozo, ya sea riego directo. Se está empezando a trabajar mucho con riego directo también, o sea, riego en tiempo real, vale decir, no almacenar el agua para regar por gravedad, sino trabajar con estos equipos para poder regar vía pivot, vía cañón. Entonces, hoy por hoy ya, como la limitación de potencia no es tal, ¿sí? Porque hoy se pueden manejar potencias realmente grandes con automatismo. Bueno, estos equipos permiten también hacer eso. El HMA, por ejemplo, es un accesorio que nos permite también hacer esa dualidad. ¿Para qué? Para, por ejemplo, poder tener eventualmente un sistema que trabaje 24/7. ¿Por qué? Porque el HMA nos hace la transferencia automática entre lo que es la parte fotovoltaica y la parte de corriente alterna, ya sea un grupo electrógeno, ya sea la red. Entonces, el equipo nos permite hacer esa transferencia, ya sea que la pongamos por horario, ya sea que la pongamos por potencia, por frecuencia, por radiación. Entonces, eso nos permite hacer, digamos, un sistema autónomo que trabaje 24/7 si se quiere, de manera tal de poder tener de día fotovoltaico, de noche o donde no hay potencia suficiente, es la parte de generación, ¿sí? En alterna. Tenemos también lo que es la versión, bueno, está más arriba, la versión del Vasco Solar Multipower y la versión también del Vasco Solar híbrido, ¿sí? Déjenme que les quiero mostrar ahora lo que tiene que ver con el Vasco Solar híbrido. Hay un apartado en el catálogo que básicamente lo que hace es comentarnos cómo funciona la versión híbrida, que tiene que ver con el hecho que uno puede estar trabajando un sistema de bombeo solar con, ya sea la parte de corriente alterna, la parte de corriente continua en simultáneo. ¿Sí? Esto nos permite no depender exclusivamente del sol. Entonces, la hibridación en tiempo real quiere decir que el equipo gestiona consumo, ya sea de una red trifásica como de la parte fotovoltaica en simultáneo, de manera de tomar un poco de cada para lograr siempre el 100% de la potencia del motor. Vale decir, no es multipower, porque multipower en el caso de Nastec es o alterna o continua, o sea, o paneles o red, o paneles o generador, sino que en el caso de la versión híbrida es un I, es fotovoltaico y alterna. Ahora, tengan en cuenta una cosa, ¿cómo pensar estos equipos? Bueno, cuando uno tiene un grupo electrógeno, vale decir, el equipo electrógeno, el grupo electrógeno está detenido y se pone en marcha para justamente proveer energía corriente trifásica al variador. En ese caso, lo que nosotros tendríamos que pensar es en un equipo multipower, preferentemente con un HMA. ¿Por qué? Porque el HMA se ocupa de hacer la gestión de encendido y apagado del grupo electrógeno. Si fuese un sistema híbrido, para que esto ocurra en tiempo real, el variador tiene que tener siempre ingreso de tensión trifásica. Entonces, si nosotros
tenemos que tener en simultáneo las dos fuentes de alimentación disponible, y nosotros tenemos un grupo electrógeno. Obviamente que el grupo electrógeno, para estar cumpliendo ese requisito, va a tener que estar encendido permanentemente. Entonces pierde ahí la idea o el sentido de tener un equipo que solamente se alimente de solar y que solamente en los faltantes grandes, ya sea gran nubosidad o la noche, empiece a trabajar con corriente alterna del grupo electrógeno. Entonces, si nosotros tenemos una red trifásica, red eléctrica trifásica, y tenemos fotovoltaico, ahí ocuparíamos la versión multipower híbrida, que nos evitarían el uso del HMA, simplifica la parte de conexiones y también baja un poco el costo. Pero si nosotros tenemos una alimentación que es, digamos, fotovoltaica por un lado y un backup de un grupo electrógeno por otro, bueno, para que el grupo electrógeno no esté funcionando permanentemente, teniendo siempre, digamos, la inyección de trifásico al variador, tendríamos que usar la versión multipower sola y apoyarnos en el HMA para poder tener esa transferencia, ¿sí? Les hago aquí un paréntesis que tiene que ver con algo práctico de cómo utilizar estos sistemas cuando trabajamos con un grupo electrógeno, ¿sí? Tengan en cuenta que estamos trabajando con electrónica. La electrónica, si bien es robusta, es sensible en muchos casos a lo que tiene que ver con el uso como tal, ¿sí? Entonces, picos de tensión, picos de corriente, si bien tienen sus protecciones, no son infalibles. Entonces, si nosotros estamos trabajando con un grupo electrógeno demasiado viejo, que no tiene un regulador de voltaje, entonces cuando el equipo empieza a funcionar, la tensión es muy, muy baja, y luego cuando empieza a funcionar más rápido, tiene un pico de tensión que puede llegar a los 600 o 700 voltios hasta que se estabiliza. Bueno, eso tengan en cuenta que dañaría cualquier electrónica, también puede llegar a dañar la electrónica de los variadores. Pero si nosotros usamos un variador, un grupo electrógeno, perdón, con regulador electrónico de tensión, bueno, eso nos da una tranquilidad porque sabemos que en muchos casos no inyecta esa tensión hasta que se estabiliza las revoluciones del motor y tenemos sí ya una alimentación estable. De todas formas, tengan en cuenta que tanto el encendido como el apagado, cuando hay un grupo electrógeno, siempre es en cascada, vale decir, primero encendemos el grupo electrógeno, que el equipo regule, ya esté, digamos, en régimen. Luego encendemos el variador y luego encendemos la bomba. Y al revés, ¿cuándo vamos a apagar? Se detiene la bomba, se acorta el variador y luego, por último, se apaga el grupo electrógeno. Esto ténganlo en cuenta como un tip para poder trabajar estos equipos con grupo electrógeno y evitar los problemas que se pueden generar o por bajas o altas tensiones cuando el equipo no está o el grupo no está todavía en régimen, ¿sí? Bien. Eh, Otra cosa que les quería comentar un poco es lo que comentó José respecto a la aplicación, ¿sí? Los equipos todos tienen por default lo que es el Bluetooth, ¿sí? Tanto el Vasco Solar como el Mida Solar tienen por default Bluetooth. ¿Para qué es el Bluetooth? ¿Y por qué Bluetooth de serie y sí tenemos el opcional de GSM o Wi-Fi? Porque muchas veces en las zonas donde estos equipos se colocan no hay señal de ningún tipo, ni de humo, ni de Wi-Fi, ni de GSM. Entonces, no tiene sentido agregarle un costo extra al equipo cuando en algunas oportunidades, muchas sobre todo, esto se instala en zonas donde no hay ningún tipo de conectividad. Pero el hecho de tener por lo menos Bluetooth permite que podamos conectarnos con el móvil. Hoy, digamos, todos sabemos que el móvil es parte de casi del cuerpo, es casi como una especie de tercer riñón. Entonces, digamos, todo pasa por el móvil. Los bancos, el pago de una comida, el pago del combustible, habla por teléfono, que es lo que menos se hace, y lo que es la parte de mensajería. Entonces, con esta aplicación y con el móvil, que todos disponemos de eso, o por lo menos la mayoría, tenemos por lo menos la posibilidad de interactuar con el equipo como si estuviésemos tocando el teclado, ¿sí? En el caso del Vasco Solar, como habrán visto, tenemos un display, a ver, donde se ve un poco mejor, tenemos un display donde podemos ver incluso cómo está funcionando, tenemos estos botones, podemos programar también por aquí, pero una vez que ustedes empiezan a usar ya la aplicación, créanme
que no van a volver a tocar el display del equipo más. ¿Por qué? Porque es mucho más simple, como les comentaba antes, estamos todos más habituados a interactuar con el teléfono. Entonces, ya mediante la aplicación y el menú, que además es muy intuitivo, es mucho más simple trabajar, ¿sí? En el caso del Mida Solar, ahí no hay opción porque el Mida Solar tiene un display pequeño que es solamente para poder ver condiciones de operación y prendido y apagado. En el caso del Vasco Solar no tenemos el display, pero digamos, la aplicación nos permite de manera mucho más simple poder entrar al equipo, interactuar con el equipo de manera mucho más cómoda, ¿sí? Y no solamente hacerlo frente al equipo, sino, acá sí tenemos que tener ya datos de algún tipo, ya sea Wi-Fi o GSM, para que ustedes, por ejemplo, sepan, en el caso de lo que es Australia y Sudáfrica, usan también lo que es Internet satelital para poder tener acceso al equipo desde cualquier parte del mundo, estando el equipo en cualquier parte del mundo. O sea, el hecho de que hoy nosotros tengamos la posibilidad de conectarnos vía Wi-Fi o vía GSM 4G implica que el concepto de distancia queda completamente secundario, obsoleto, porque nosotros estando con Internet podemos conectarnos, así como yo estoy con ustedes comunicados desde el sur de Argentina y ustedes están en Perú, en muchas zonas de Perú, bueno, lo mismo podemos hacer con el equipo. Y con la aplicación lo que podemos hacer es todo lo mismo que si estuviésemos frente al equipo. O sea, hoy el hecho de que estemos distantes del equipo no es una limitante para poder programarlo, para poder encenderlo, apagarlo, revisar alarmas, descargar información, cargar información, cargar una actualización de software. O sea, hoy el hecho de tener la aplicación y datos GSM Wi-Fi nos permite hacer esto, ¿sí? Tengan en cuenta que en el caso de el Vasco Solar, tenemos también la posibilidad de colocarle una tarjeta de Wi-Fi o de GSM para prescindir de la interacción con alguna persona en el sitio y hacerlo de manera remota directamente vía teléfono, vía portal remo. Pero en el caso del Mida Solar, por el momento, sí se requiere que haya alguien frente al equipo, no necesariamente que interactúe con el equipo, pero que sí por lo menos nos pueda abrir la aplicación y dejar su teléfono allí por el tiempo que tengamos que intervenir. Entonces, sea que yo esté en Argentina, en Italia o donde esté, que el equipo esté ubicado en Lima, en Piura, en Cusco, en Arequipa, donde sea, si tenemos conectividad, nos permitiría hacer lo mismo que si estuviésemos haciendo frente al equipo, ¿sí? Ya sea que tengan un problema y requieran asistencia de servicio técnico del Grupo Bonet, que tenga que intervenir José, que requieran que nuestro servicio técnico, digamos, de Nastec Fábrica, se pueda conectar al equipo para poder hacer una intervención, revisar alarmas y demás. Bueno, todo eso nos permite hacer esta aplicación que con esto, digamos, acortamos distancias, pero sobre todo acortamos tiempo y acortamos gastos. Porque si ustedes tienen que tomarse un avión para ir a instalar o ir a ver un equipo que esté en Puerto Maldonado y ustedes están en Lima, eso implicaría un avión, por lo menos un día de viaje, y eso implicaría un costo muy grande cuando a veces el problema se puede resolver de manera mucho más simple. De esta manera uno se evita todo eso y la inmediatez de la respuesta es lo que también empieza a tener peso. ¿Por qué? Porque ustedes de esta manera pueden acceder al equipo de manera directa, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una ventaja muy, muy grande. No solamente nos permite monitorear, parametrizar, programar, encender, apagar, saber lo que está pasando. Y mediante el portal Remo también lo que nos permite es poder hacer vamos a decirle, una predicción de problemas. ¿Por qué? Porque el equipo puede estar programado mediante la aplicación Remo para que al momento de una alarma ustedes reciban un email indicando que hay un problema. Entonces ustedes se pueden adelantar a que el cliente los llame y les diga no tengo agua, no funciona la bomba. De esta manera lo pueden hacer. Y además de que pueden monitorear caudal, frecuencia, potencia, bueno, condiciones de funcionamiento, ¿sí? Otra cosa importante que tienen tanto los Mida como los Vasco Solar es que no tienen obsolescencia. O sea, nosotros hemos permitido ya desde el año pasado tener la posibilidad de actualizar los equipos de manera online, como si fuese un móvil, como si fuese una computadora, donde en caso de haber alguna actualización del software o del firmware, ustedes puedan descargarlo mediante la aplicación al equipo y tener el equipo permanentemente actualizado, ¿sí? Eso es importante. Eh, a ver, una pregunta que seguramente surge, si bien lo mencioné, que más de uno de ustedes va a tener, es ¿cómo dimensiono yo una bomba
y cómo dimensiono yo más que nada la potencia que tengo que instalar para esa bomba. José indicó que tienen un software que les permite hacer eso, pero digamos, ustedes tengan en cuenta que entre la potencia nominal del motor y la potencia instalada en paneles hay una serie de pérdidas muy grandes que hacen que eso tenga que compensarse, ¿sí? Muchas veces hay quienes piensan que, bueno, si la bomba es de un caballo, hay que instalar un caballo en potencia, o sea, 750 watts en potencia, y ya con eso tendríamos la potencia que el motor requiere. Pero tengan en cuenta que eso no es así porque hay una serie de, digamos, como le digo yo, un tren de ineficiencias, son muchas ineficiencias que se van sumando en generación, en conducción, en transmisión, el variador, el motor, la bomba, cableado, etcétera, que hacen que entre lo que yo requiera y lo que yo tenga que instalar haya una diferencia muy grande. Yo se los comenté que dependiendo si es un motor monofásico o trifásico, calculamos entre un 50 y un 80% más, en el caso de monofásico sobre todo, de potencia instalada respecto a la potencia nominal. Luego empiezan a jugar factores que tienen que ver con esto que veíamos también, que tienen que ver con la tensión máxima, la tensión mínima, la tensión máxima considerando el VOC, la tensión mínima considerando el BMP del panel, pero bueno, son puntos que ustedes tienen que ver al momento de instalar o de dimensionar, mejor dicho, previo a la instalación, un sistema fotovoltaico, ¿sí? Siempre partimos de la base, y esto es donde ya entra a jugar más fuerte José y Grupo Bonet, que tiene que ver con que la bomba seleccionada sea una bomba ya acorde al requerimiento. O sea, usted diga, no, yo necesito tanta agua con tanta presión, bueno, ahí es donde entra toda la experiencia del Grupo Boneta, de decir, bueno, la bomba ideal sería tal tipo de bomba, de tales características, tal modelo, tal potencia. A partir de allí es donde empiezan luego a ver, bueno, con el amperaje del motor, qué modelo de variador, con la potencia nominal de ese motor, qué potencia instalada debería tener yo, y una vez que determino la potencia instalada X a tener en cuenta, bueno, ahí empiezo a jugar con la disposición de esos paneles en series y paralelas para no pasarme de tensión, no pasarme de potencia, perdón, bueno, sí, de tensión y potencia, y en base a eso empezar a jugar. Tengamos también en cuenta que no siempre los paneles que hay en el mercado son los mismos. Hoy tenemos paneles de 450, antes eran más típicos de 380, hoy ya hay paneles de 700 watts. Entonces, eso, como es algo muy variable, muy dinámico, y no siempre el mismo proveedor va a tener los mismos paneles, porque muchas veces los fabricantes de paneles dejan de hacer un panel u otro. Entonces, el tema importante es pensar que, ya sea un panel de 270 watts o un panel de 700 watts, todos funcionan con los sistemas de Nasdaq, ¿sí? Y eso es algo importante porque en el mercado van a encontrar, o hay, equipos que tienen un rango de tensión mucho más acotado, o sea que en lugar de ser de 560 a 850 es de 400 a 600, y eso limita mucho la disposición de paneles y eso limita mucho también cómo se puede armar el parque fotovoltaico. Entonces, tengan en cuenta que todo tipo de panel funciona con lo que son los variadores Nasdaq. Simplemente es cuestión de sentarse a hacer la matemática para justamente lograr la potencia mínima requerida y las tensiones máximas y mínimas en cada string para poder alimentar los variadores en base a eso, ¿sí? Pero digamos, nosotros no nos limitamos a un tipo, una marca de panel o una potencia determinada, sino que simplemente con lo que hay en el mercado disponible, bueno, en base a eso empezar a dimensionar y a jugar en cómo se arma el parque fotovoltaico, ¿sí? Bien, José, cuéntame tú qué otro punto quieres que repasemos, que veamos un poco, como para aprovechar estos minutos que quedan. Sí, a ver si hay alguna consulta, ese sería un buen momento. Si alguien tiene alguna consulta de lo que ha conversado Matías muy claramente, eh, o algún proyecto que quieran comentar. Yo tengo también algunos proyectos, unos casos de éxitos que voy a presentar a continuación si hay alguna consulta previa a contestar, ¿no? A ver, Tal que quiera hacer alguna consulta, alguna duda que haya quedado respecto a los filtros, respecto a la instalación, respecto a la programación. Una cosa que sí les comento respecto a la programación en sí, en la aplicación, es que es realmente simple
y sobre todo intuitiva. ¿Por qué? Porque uno requiere solamente colocar datos importantes que tienen que ver con datos que están en la placa del motor, tensión nominal, corriente nominal, tipo de motor. Y luego lo que es la tensión del circuito abierto, que este es un dato que no es menor, que tienen que tenerlo en cuenta, que es la tensión del circuito abierto de cada string de paneles. Ese dato tienen que ingresar. Luego, ustedes van a ver que hay muchos parámetros, hay más de 80 parámetros para modificar, pero siempre limítense a los iniciales, porque créanme, en el 90% de los casos de bombeo, solamente se requieren colocar los datos del motor y del parque fotovoltaico, no se requiere modificar ningún otro tipo de parámetros. Entonces, si no, caemos en la desprogramación del equipo y ahí empiezan los problemas cuando hay que empezar a adivinar qué es lo que modifique y qué es lo que no. ¿Sí? A ver, bueno, mientras están Bueno, alistando algunas parece que está consultas, claro. sí, parece que está claro, ¿no? A ver, ahí hay una pregunta que me hicieron, Matías, voy a aprovechar de hacerla, como si fuese, Sí, claro. ayer justamente me la consultó un cliente, me decía, José, ¿cómo hago yo para colocar, o sea, qué modo de control debo colocar cuando tengo, por ejemplo, mía solar para hacerlo presión constante y que también al mismo tiempo, o sea, la presión constante funcione con eh, la energía solar? ¿Qué modo de control? Porque Bueno, sí, porque en ese caso, sí. sí, porque aparece en el modo de control cuando empiezas a ver la descripción en el manual, está el modo de control valor constante, que sería el uno que es para el uso de presión constante, y está el modo MPPT, ¿no? Que es el modo que por defecto viene ya configurado, viene por defecto valor predeterminado dentro de la programación del equipo. Esa fue la consulta que me hizo. ¿Cuál coloco? Exacto. Porque si necesito presión constante, pero que al mismo tiempo me alimente la bomba con mi campo solar, no mis paneles, ¿no? Mi energía solar. ¿Qué modo coloco, José? ¿O puedo colocar los dos modos? Me decía eso. Esa fue la consulta que me hizo. A ver si es una pregunta interesante. Bueno, a ver, en ese caso, como tú bien dijiste, por default vienen siempre en MPPT, ¿sí? Pero si tú te fijas, tienes un sistema de control primario y secundario. Eso te permite a ti justamente seleccionar dos tipos de control. Entonces, si tú vas a usar solamente los equipos para bombeo solar y estrictamente solar, es simplemente tanto en el primario como en el secundario colocar MPPT. Ahora, si tú vas a utilizar energía solar para accionar tu bomba, pero quieres, como en este caso, que controles la bomba mediante un sensor de presión, tienes que colocar en el control secundario valor constante. Entonces, eso quiere decir que primariamente va a trabajar con energía solar, pero va a estar condicionado a la lectura de un transductor de presión para girar más rápido o más despacio, ¿sí? Ahora, ten en cuenta una cosa, José, en estos casos, o cuando se trabaja con presión constante, que tú vas a lograr la presión requerida siempre y cuando la potencia disponible de los paneles sea la que la bomba requiera para lograr ese punto de trabajo. Vale decir, si yo requiero que la bomba esté funcionando por el tipo de sistema hidráulico que tengo, siempre a 60 Hz o a 55 Hz, ¿sí? Pero la potencia disponible que tengo en el momento me da para que la bomba trabaje a 45 Hz, obviamente ahí va a estar siempre trabajando a máxima potencia, que va a ser esos 45 Hz. Entonces, el hecho de que la bomba trabaje en cierta forma gobernada por una señal externa en el caso de presión, va a depender también que la potencia disponible que yo tenga logre ese punto de trabajo. Si no, va a quedar completamente obsoleto y va a simplemente respetar lo que es MPPT. Sí, pero digamos, volviendo a tu pregunta es, modo principal MPPT, modo secundario valor constante. Y de esa manera va a estar trabajando en base a lo que el transductor en este caso le requiera. Sí. Ah, ok, modo secundario. O sea, está el parámetro de modo secundario. Claro, modo de control primario, modo de control secundario. Sí. Ya, perfecto. Eso es importante.
Bien, Eso, y ya que lo dices, y mientras no tengamos ninguna pregunta, para que sepan también que, digamos, estamos hablando de un riego tecnificado, si estamos hablando de un sistema de presión constante en una casa y queremos hacerlo con estos equipos, también se puede. O sea, señales digitales y analógicas se pueden usar. Digitales son las que básicamente son para on-off, prendido y apagado, tanque lleno, presostato para presurizar una cañería. Y sensores para presión, para temperatura, para caudal, también se pueden trabajar, ¿sí? Y se pueden trabajar también en conjunto, o sea, tanto ingresos digitales y analógicos en simultáneo. perfecto. Modo de, claro, el modo de control auxiliar, a ese te refiere ese parámetro, ¿no? Claro, auxiliar sería el secundario, exactamente. Es correcto. Se llama así, modo de control auxiliar. Viene después de modo control en el manual. Ya, perfecto. A ver, quiero presentar unos casos de éxito acá en Perú que tengo, digamos, recopilados. Como dice muy bien Matías, no todos me dan, porque son ya parte de los casos de éxito de cada instalador, ¿no? Pero permíteme compartir mi pantalla para que lo vean. Por ejemplo, tengo este caso acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí, se ve perfecto. Este caso fue en el 2019, fue uno de los primeros casos que pude recopilar. Es un proyecto en Loreto, fue para extracción de agua, un pozo para tanque, para llenado de tanque o tanque elevado, llenado de reservorio. Se utilizaron finalmente dos electrobombas de 3 HP, un Vasco 212 con 8 paneles de 500. Aquí, por ejemplo, podemos ver Estamos realizando el pruebas campo solar con que lo han modo colocado solar. sobre el techado de alguna estructura. Que ahí vemos el tanque a la cual vamos a llevar el agua. Haciendo las pruebas y todo alímetro. Bien, ahí seguimos la línea de instalación hidráulica. Ahí está la cisterna, donde la captación de agua. Aquí lo han colocado, como pueden ver, un gabinete. Esto fue por exigencia del mismo proyecto. Querían pasar también a grupo electrónico, pero era una exigencia, realmente, como dice Matías, aunque se ve que está relativamente espaciado. Entonces ahí habían colocado esto, aquí se ve más clarito. Tenían los controles, los botones en la parte esto ha sido en Loreto. Estaba llegando a 52 Hz, 52 Hz estaba así, ¿no? Estaba haciendo la instalación. Ah, no, pues. Ahí está por instalar la segunda bomba. Interesante proyecto, fue en el 2019. Este proyecto está piloto, esto es en Piura, esto es para un pozo de lote petrolero en Piura. Estamos ahí, vamos a usar justamente, estamos en días de instalarlo. Mi cliente instalador, ¿no? Va a usar un Vasco 412 y 7 paneles de 550 y va a usar un modo de control con timer, ¿no? Porque necesita que encienda una hora determinada y apague a otra hora, ¿no? Y así luce, el sistema piloto que que van a usar, ¿no? Porque el motor que existente, aunque van a reemplazar, van a colocar un motor nuevo, eh, estaba siendo, trabajado con grupo electrógeno, ¿no? Para darle alimentación al motor. Entonces ahora lo van a usar con solar. Este es el piloto de 23 sistemas, de 21 sistemas, 22 sistemas en total que se van a colocar aquí a, a este tipo de sistemas. Bien interesante este proyecto también.
Este es en 2023 y este también está en proceso. Ya aquí en esta, de hecho fui personalmente. Entonces, esto es en Cusco, en Guasao. La comunidad de Guasao es una comunidad que está vinculada también con la municipalidad. Van a usar un Vasco 425 de 15 HP y un HMA 430 que corresponde cada HMM está relacionado con sus Vascos. Eso lo podemos ver en la ficha técnica. Ahí van a colocar los paneles, ¿no? Sobre esa estructura. De hecho, desde este punto, del lado izquierdo hasta el lado derecho, ¿no? Van a usar toda esta parte. En esta parte que está en obra gris, va a ser el cuarto de máquinas, ahí donde van a colocar el inversor. Y aquí es donde se va a llevar el tanque. Estamos hablando de 300 metros, aproximadamente 400 metros. Y esta es la comunidad que después va a bajar por gravedad, ¿no? La casita la estamos viendo acá. Recorre por aquí, las tuberías. De hecho, aquí va a estar el inversor, pero la bomba está en este laguito que se ve aquí, si logran verlo. La bomba va a estar como por aquí. Y después sigue por acá, sube por todo este sendero y llega aquí a ese tanque que vimos anteriormente, ¿no? Aquí va a llegar. Y después va a bajar por gravedad a esta comunidad. Ese también es un proyecto que hemos podido lograr hacer acá en Cusco, está en proceso. Te quería comentarle esto también, que son casos bien puntuales. A ver si hay alguna consulta. Tenemos todavía unos 10 minuticos más. Interesante, ¿no? A ver. Bien, creo que no hay consultas. Bien, quiero aquí dejarle esto para que se unan a nuestro canal de WhatsApp, que también está activo. Estamos dando toda la información por allí, información importante. Igualmente esta clase queda grabada. Y a nuestro canal de Facebook, que también está en esta comunidad de cursos del curso de bombeo solar. Bien, también recordarles que en las redes también nos pueden ubicar. Tenemos videos bien importantes, interesantes que pueden ver, no solamente de bombeo solar, sino también hidráulicos, centrífugas, periféricas, en fin. Tenemos una buena gama de videos bien explicativos para su conocimiento. Bien, si no hay más consultas, a ver, si no hay más consultas para responder antes de cerrar. A ver, algún proyecto que estén trabajando o algún comentario que quieran hacer, alguna consulta. ¿Algún dimensionamiento, José, de potencia y paneles? Sí, ¿Alguien que quiera hacer algún tipo de dimensionamiento? sí, ahí donde más ¿qué cantidad de paneles necesito? Bueno, ahí esa es una pregunta importante porque tienes que tomar varios elementos, no se te puede escapar ninguno. Cusco, en el proyecto de Cusco está a 3.200 metros aproximadamente. Bien. Entonces ya hicimos Y consideraste el derrateo está considerado también. totalmente. Bueno, fíjate que en esos sistemas muchas veces, cuando uno está en altura, como la radiación es tan alta, a veces hay que tener en cuenta también que muchas veces el fabricante de paneles, según la marca, no sea, digamos, muy fiable, ¿no? Pero las principales marcas, los datos que tienen en la placa son fiables. Pero fíjate que a veces en altura y con días de mucha radiación y clima frío sobre todo, esos paneles pueden generar mucho más de lo que dicen y hay que tener en cuenta justamente ese margen de seguridad que yo comentaba, ¿sí? Sí, lo hemos considerado. El margen lo hemos considerado para que no sobrepasar los 850 voltios DC, para que el funcionamiento en el campo
para que no se sobrepase a ese voltaje, ¿no? Igualmente hemos considerado el derratido no solamente para el vasco, sino también para la bomba misma, para que diera la cantidad de caudal que se necesita, ¿no? Según la radiación solar y ver todo lo que va a llenar en ese tanque que está, que se ha presentado ahí, ¿no? En la imagen. De hecho, yo Bien, fui bien, bien, personalmente, bien. estuve yendo, sí, hicimos una muy buena, después que te dejan al punto, tienes que subir un poquito más a pie porque no hay manera de subir en carro, ¿no? Entonces, sí, las condiciones son así como que, bueno, un poquito complicadas. Sí, hace bastante frío y la altura también es fundamental allí. A diferencia del proyecto de También, Pedro, que sí es un proyecto que estás básicamente muy por debajo de los 1000 metros, y ahí sí no tuvimos nada con problemas con de rateo. Bueno, ahí estamos viendo el tema del control del timer, que lo estamos viendo cómo poder integrarlo, ¿no? Que son elementos sí. externos que, que no son muy típicos de usar, ¿no? No son los habituales. Pero la cantidad de Pero se puede parámetros, hacer, se puede pero hacer, se sí, puede sí, hacer sí, sí. perfectamente. Correcto, en eso estamos ahora, justamente. Bien, quisiera recordarles también, de hecho, si no está Giorgio acá en la sala, lo voy a hacer. A ver, creo que Giorgio no está. Vamos, en la clase final, vamos a tener una gran sorpresa para ustedes. De hecho, se los adelanto porque ya nos confirmaron nuestra área, nuestra gerencia general de Grupo ONET. Vamos a rifar algunos equipos. Así que eso va a estar muy bien. Y bueno, los certificados también son importantes que se van a lograr bajo las presentaciones. En interno les voy a pasar ¿cómo se puede decir? Los criterios que debe tener la presentación escrita y la oral, la cual van a presentar en unos 10 minuticos que presente cada quien sus proyectos, porque, por ejemplo, este proyecto de Cusco lo van a presentar y el de Piura lo van a presentar. Y así me han dicho que sí, que no hay problema que lo podamos presentar. Claro que serían los mismos clientes que van a hacer la instalación para que nos puedan nutrir pues de esa experiencia, ¿no? O sea, las experiencias son las que nos dan pues la visión de la aplicación en sí, ¿no? Entonces eso se van a presentar. Entonces así también, recuerden que es parte también de la evaluación y para que puedan obtener el certificado. De todas formas, estamos viendo la aplicación de un cuestionario que se lo vamos a hacer llegar a cada uno de ellos para que forme parte también de la evaluación y puedan todos tener acceso a su certificación, ¿no? Porque ha sido un curso bastante completo, con bastante detalle y bueno, con la talla de expositores como Matías, también como el ingeniero que estuvo con nosotros, el ingeniero Alexander Marín, que es ingeniero mecánica de fluidos, donde nos explicó cómo hacer la selección de las bombas, los tipos de bombas. Fue una clase bien, bien interesante. Y bueno, y todos los aportes que yo humildemente les he dado hasta ahora. Y que bueno, cualquier consulta que tengan posterior a esto, pueden contactarme rápidamente y trabajarlo, pues trabajar los proyectos. Eso es la idea y ustedes se pueden llevar un proyecto bien, bien dimensionado, que va a funcionar bien, que va a satisfacer finalmente al usuario, que es lo que buscamos, ¿no? Con todos nuestros proyectos.